va este tema, este asunto de los injustamente presos. Sabemos que hubo una estrategia incluso de esta administración de revisar sobre todo aquellos temas que tuvieran visos de irregularidad, que estuvieran personas inocentes en la cárcel. Sin embargo, pues es un tema que no avanzó del todo, o más bien fracasó esta revisión de los casos. El otro día se daba a conocer pues una lista interminable de personas sin sentencia. ¿Cómo se encuentra esta situación, Adriana Street? Pues bueno, justamente este programa el día de hoy está dedicado a esta campaña que hemos estado también haciendo, un grito de libertad por los injustamente presos. Este mes, que es en el que el presidente otorga amnistías a presos, hacemos esta campaña cada año para visibilizar los casos de las personas que están en prisión de manera injusta por fabricación de delito o porque los inculparon de alguna manera, porque aquellas personas que son sobrevivientes de tortura, por los que han luchado por sus derechos y que a causa de eso han sido encarcelados, no solo en México, sino pues en varias partes del mundo, como en un momento se hizo con Alex Saab, con Julian Assange, ahora recientemente pues que Jadwe tuvo su libertad, en fin. Este mes hacemos ese llamado para que las autoridades correspondientes actúen de manera pues más efectiva para dar atención a estos casos que pues ya deberían de estar en libertad, ¿no? Y que se atiendan y que se revisen los casos en los que pues ya tienen varios años sin sentencia y que se investigue de manera oportuna los casos que han sufrido de tortura y que se sancionen a los responsables de cometer estos delitos, ¿no? Que es algo que debemos de erradicar, que la tortura, como ese medio que utilizan las autoridades para obtener declaraciones, haya o no cometido el delito, pero pues en ocasiones esta herramienta, digámoslo así, es usada para generar un culpable y esto pues debe erradicarse, ¿no? Reconociendo también que la tortura existe y que es más común de lo que pensamos y pues que las instituciones como las fiscalías especializadas en investigación del delito de tortura pues deben de tener la capacidad suficiente y también la seriedad que se requiere para atender e iniciar las investigaciones correspondientes. Y pues en este mes es un conjunto de situaciones que vamos a tocar con mayor fuerza para que las autoridades que se encargan de ello pues revisen, ¿no? En este mes en el que se dan las amnistías, pues que revisen los casos que sí tienen o sí cumplen con los elementos para que se otorgue y pues que se les dé, ¿no? Para que haya más personas ya en libertad, porque hay muchas personas que no deberían de estar en la cárcel, que son inocentes y aparte de ello, pues que no, pues ya deberían de estar en total libertad, Nancy. En este contexto de la reforma electoral, pues justamente uno de la reforma judicial, perdón, estaba pensando en otros aspectos, de las leyes secundarias, que es lo que viene. Justamente en este contexto de la reforma judicial, pues se ha hablado mucho de estos vicios que tiene el Poder Judicial. Uno de ellos es, pues, precisamente el tema de que hay muchos presos injustos que no se les dan sentencia, en algunos casos que tienen que ver con estos presuntos culpables de cuello blanco, pues justamente los liberan de una forma más fácil. Acá, preguntarles justamente cómo es esta situación o cómo ustedes ven las posibilidades que habría de cambiar este tipo de aspectos con la reforma al Poder Judicial. Sí, Aníbal, Nancy, amigos de Contralínea, hay un elemento fundamental que acabas de tocar y primero no queremos dejar pasar por alto que al inicio del periodo sexenal de Andrés Manuel López Obrador, lo primerito de las acciones que hizo, hacer un reconocimiento a todos los luchadores sociales, a todas aquellas personas que habían sido constructoras de democracia y tratar de cambiar la situación de una gran cantidad de personas que se encontraban en prisión sin sentencia, víctimas de tortura, de fabricación de culpables. Uno de los primeros actos en diciembre del 2018
fue poner en libertad a 16 personas, de las cuales en 12 de los casos nuestra organización, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, había acreditado que habían sido víctimas de tortura y fueron puestos en libertad. Después vinieron 2 decretos, que uno más se convirtió en una ley de amnistía, y con ello pretendía lograr la libertad de un amplio número de personas que se encontraban en prisión, tomando en cuenta que el sistema de justicia era eminentemente y es todavía eminentemente clasista, racista y sexista. Esas acciones que se encaminaron a través de lo, que, lo que fue la Unidad para el Mejoramiento de la Justicia y las comisiones que establecieron entre la Secretaría de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, pretendieron hacer un amplio listado y ofrecer una gran cantidad de posibilidades de beneficios. Sin embargo, muchos de los presos estaban sometidos al fuero común y por lo tanto era necesario que las entidades federativas, cada una, hiciera lo propio al respecto. En segundo lugar, algo muy grave que sucedió es que todos los presos quedaron rehenes del enquistamiento de la ultraderecha en nuestro país dentro del Poder Judicial, y entonces ese clamor popular que solicitaba el Ejecutivo era negado por los jueces, magistrados y ministros de la Corte, lo que dificultó que una gran cantidad de personas salieran en libertad, a pesar de que ya se había acreditado la tortura, que se había acreditado los fraudes judiciales, los montajes mediáticos tan evidentes que fueron señalados por el periodo de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, en ese proceso de degradación neoliberal que dimos en llamar el narcoestado policíaco. Entonces, este cambio no ha sido todo lo posible, y precisamente ahora, al lograr esta gran reforma judicial, se abre la posibilidad de construir un camino para que los jueces, los magistrados y los ministros respondan realmente al poder popular, respondan a los intereses del pueblo y, más que aplicar el derecho, aplique la justicia. Hemos insistido mucho que tenemos un poder judicial que se jacta de conocer las leyes y las normas a nivel súper especializado, y cosa que no ponemos en duda, pero saben muy poco de justicia, Aníbal, Nancy, y eso es lo que reclamamos, justicia, porque quien ha hecho que la impunidad ante la tortura prevalezca son los jueces, los magistrados, los ministros y en menor medida las fiscalías, que también tienen su responsabilidad. Entonces, esa es la necesidad de cambio, esa es la lucha que se está dando ahora, y es el llamado que hacemos a que el pueblo, como garante, defienda los derechos de las personas y entienda que hay una inmensa cantidad de personas, cerca de 300,000, que están presos, de los cuales el 80% muy probablemente pudiera estar libre si realmente, en lugar de aplicar la ley y el derecho, se aplicara la justicia. Y también, Astrid, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, bueno, ustedes tienen digamos, una trayectoria en defensa, sobre todo de personas que se encuentran en prisión injustamente, que han sido sembradas las pruebas, ellos han sido sometidos a estos actos crueles, inhumanos y degradantes, incluso penados por el derecho internacional, como es la tortura y otro tipo de vejaciones. Y en ese sentido preguntar, Astrid, ¿qué tanto lastima a una persona y a su familia el hecho de ser privado de su libertad injustamente? ¿Hasta dónde llegan las consecuencias y las secuelas de de ese sistema injusto a todas luces, pero también violatorio de derechos humanos y del derecho internacional? Sí, Nancy, pues lastima mucho, y como bien dicen los familiares, como nos han expresado, eh, el familiar que está dentro de prisión está viviendo una sentencia, pero ellos afuera, o está viviendo una prisión, un encarcelamiento, pero ellos afuera viven una peor,
¿Por qué? Porque ellos tienen que, pierden recursos, pierden familiares, pierden pues ya la salud, ¿no? Por tanto, estar ahí luchando por su familiar, que no nada más quienes están internos han sufrido de tortura, también quienes están afuera. Hay casos de familiares que también fueron torturados y no nada más es la tortura física o que directamente los hayan torturado los familiares que están fuera, sino que el tener a un familiar dentro de prisión es otro modo de tortura para las familias que están afuera porque tienen que cargar, por así decirlo, todo este peso de llevarse a sí mismos emocionalmente, de no dejarse caer y todavía tener que apoyar a la persona que está dentro, que pues bien o mal, pues tiene la seguridad en algunos casos que pues su familia está luchando por ellos allá afuera. Entonces, efectivamente para la familia, creo que el estar afuera, desde afuera luchando es muchísimo más desgastante porque tienen que estar lidiando con las autoridades, porque tienen que estar moviéndose de un lado a otro y muchas de estas familias son personas que son de muy bajos recursos y hacen de todo para poder sacar el caso adelante, ¿no? Piden préstamos, o sea, hacen de todo para poder cubrir las necesidades de sus familiares, que también, pues, no nada más es la cuestión del abogado, ¿no? Es todo lo que piden porque quienes están en prisión y los familiares lo saben, todo cuesta. Entonces, como lo hemos dicho en programas pasados, los familiares tienen que dar como, por decirlo así, una cuota a los internos para que ellos pues de ahí puedan irse comprando cosas o puedan irse haciendo de cosas, ¿no? Dentro del penal. Entonces, también por eso es que nosotros insistimos tanto en que los centros penitenciarios deben de tener las condiciones y las capacidades necesarias y adecuadas para que las personas que están ahí dentro tengan estas herramientas para poder adquirir un trabajo ahí dentro, ¿no? Que puedan estudiar y tener una profesión para cuando salgan puedan ejercer y que se les garantice ese derecho de poder ejercer esa profesión que ellos hayan estudiado dentro del penal, o bien que pues haya estas herramientas para que ellos puedan aprender algún oficio y que mismo dentro del penal ellos puedan laborar para que reciban una remuneración y con eso puedan ayudarse y así pues aminorar un poco la carga también tanto económica como emocional que significa eso para los familiares. Yo creo que eso es algo que debemos de pelear y que debemos insistir muchísimo y también estos procesos justamente en el que los internos quieren estudiar o quieren dedicarse a algo, a veces no en todos los centros, pero sí en algunos, el proceso para que ellos puedan estar dentro de estas pues de estas oportunidades, digámoslo así, es demasiado complicado en algunos casos. Entonces, creo que deberían de hacer un poquito más llevadero el proceso para que ellos puedan entrar a estudiar ahí dentro del penal o que puedan dedicarse a a algún oficio y que puedan tener también ellos la seguridad de que sí van a recibir esa remuneración, porque también en algunos casos trabajan y la paga es demasiado poca, ¿no? Incluso se las retienen. Entonces, es justamente yo creo que hablando de esto del Poder Judicial y como lo hemos venido mencionando, no nada más es como centrarse ahí, ¿no? Sino ir y voltear a ver a las demás instancias, tanto al sistema penitenciario como a las demás que se encargan de impartir justicia, ¿no? Yo creo que eso es lo importante y pues claro que para los familiares que pues llevan toda la batuta, por decirlo así, pues es como vivir una prisión, ¿no? En una prisión afuera y vivir una tortura que no acaban así, y Aníbal. Claro, Astrid. Y bueno, esto último con lo que cierras, el tema de la experiencia de las personas en situación de cárcel,
Pues conecta con algo que una investigadora argentina en México ha, ahora sí que investigado en muchas ocasiones. Tiene un libro bastante interesante, es Pilar Calveiro, porque ella aborda justamente el tema de la experiencia concentracionaria. O sea, esta forma en la cual una parte de la población tiene esta experiencia dentro de la cárcel, se le violan sus derechos humanos, se le condiciona también a vivir en situaciones precarias y por otra parte se le viola constantemente su fuerza de trabajo. Es esto último con lo que cierras, ¿no? O sea, no les pagan lo que les tendrían que pagar por el trabajo que realizan dentro de la cárcel. Y bueno, esta es una situación que no solamente vemos en México, vemos también en otro tipo de países, muy cercano el caso de El Salvador, para mayor expresión de este tipo de condiciones en las cuales constantemente son violados los derechos humanos. Y Adrián, preguntarte justamente, pues con esto que empezábamos hace un momento el programa, nuestro tema principal, la reforma al Poder Judicial, se cambió el formato de los juicios, ya no es un juicio inquisitorial como el que teníamos antes, ahora es un juicio oral. Preguntarte, en este tipo de casos donde pues tenemos presos injustamente en situación de cárcel, ¿ha beneficiado este nuevo sistema oral de hacer los juicios en México? ¿Hay algún tipo de beneficio para hacer más expedita la ley? Digo, la ley en general, ¿no? Bueno, Pero bueno. Aníbal, tocas un asunto relevante. Hay que tomar en cuenta que el juicio adversarial que hoy tenemos nos genera múltiples situaciones de preocupación por violación de garantías constitucionales, ya que el modelo todavía no es dominado por abogados, por jueces, por magistrados y ministros, y cada etapa va sellando una con otra, y por lo tanto las violaciones a garantías constitucionales que deben ser vigiladas por el juez de control, este no la hace. En las audiencias intermedias y en el proceso de preparación del juicio, lo que propician siempre es buscar la culpabilidad de la persona para tratar de tener un juicio abreviado y lograr con ello una sentencia y con eso tratar de despresurizar. Pero mucha gente que es inocente a veces es presionada para aceptar el beneficio del cambio del juicio para aceptar su culpabilidad y, eh, y pues dices que soy inocente, pero tengo el temor de que si me voy a juicio lo pierdo por cómo están diseñadas las etapas y entonces quedar en prisión a pesar de que soy inocente porque no tengo los elementos probatorios para lograr acreditar mi inocencia, ya que en el nuevo sistema la necesidad de que haya múltiples peritos para ir desahogando los órganos de prueba, eso dificulta mucho la defensa. Los servicios periciales son muy caros, la constitución de la prueba material en juicio también es cara y por lo tanto afecta mucho el proceso actualmente. Por eso hay algo muy importante y fundamental. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta, ahí está la arenga del padre de la patria, eh, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien de las primeras acciones que hace en su arenga la noche del 16 de septiembre, esa madrugada, ahí cuando llama a, a la revolución de independencia, él pone de manifiesto ir liberando a todos los presos para que vayan a luchar. Creo que tenemos que liberar a esta gran población de personas para que luche por sus familias, por reparar el daño, por mejorar las condiciones de nuestro país y creo que el gobierno de la Cuarta Transformación en este segundo piso tiene que hacer mucho por crear 300,000 empleos para todos los que están hoy en prisiones, porque eso realmente nos asegurará que la persona se reinsertará socialmente de mejor manera, que las personas podrán tener cómo mantener a su familia, cómo alejarse de los procesos delincuenciales de los que son objeto y sobre todo resarcir los daños a las víctimas. El planteamiento fundamental es evitar lo que hoy llamamos el imperialismo carcelario, es decir, esta industria en torno a las prisiones que genera grandes dividendos para empresas particulares y que realmente no perdamos el dinero del erario para irlo
dando al sistema penitenciario, que es excluyente, que es represor y que no permite la reinserción social. Hay que recordar que los familiares no tienen por qué pagar las consecuencias de una prisión injusta y que lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es esa situación grave. Así es que esperemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se despida con un número importante de libertades. Ahí hay una gran cantidad de personas que fueron tocadas por las manos de Genaro García Luna, algunos para darle libertad e impunidad ahí con esta Suprema Corte a modo que hoy beneficia a torturadores, a represores, a evasores fiscales, a verdaderos delincuentes de cuello blanco y quienes organizaron la delincuencia, y ahí está el pueblo en prisión por delitos famélicos, porque no tiene para pagar una reparación, porque no tuvo una defensa adecuada, porque está alejado de su centro de apoyo familiar. Creo que es muy importante que entendamos que el concepto de la prisión debe cambiar y que como sociedad entendamos de una vez por todas que no es la prisión la que nos ayuda a disuadir de las conductas antisociales, sino que los procesos de exclusión y sobre todo el darles poder a quienes abusan del pueblo y de las encomiendas para saquear las arcas, para hacer grandes negocios, para beneficiarse. Así es que estamos en un buen momento y en este grito de independencia donde reclamamos que Estados Unidos nos vea como una nación libre, soberana, que los gobiernos dictatoriales de la Europa, que todavía incluso son monarquías, entiendan que la democracia es necesaria y que también requerimos jueces para la democracia. Ese es el llamado que hoy hacemos e invitamos a las personas a que vayan al Zócalo capitalino este 15 de septiembre para conmemorar la gesta heroica del pueblo que buscó el proceso de libertad e independencia, pero también se pronuncien por la libertad de todas las personas injustamente presas. Muchas gracias, Nancy. Muchas gracias, Aníbal, y toda la teleaudiencia de Contralínea. Gracias, Adrián. Gracias, Astrid.